Antes de que el dinero, el miedo y el silencio entraran en su vida, Héctor era un hombre común. No un criminal, no un fugitivo, no un ambicioso sin límites. Era un profesional discreto, metódico, de esos que creen que el esfuerzo honesto siempre termina dando frutos. Había nacido en un barrio tranquilo de Medellín, en una casa pequeña donde el ruido más fuerte era el de la radio en las mañanas y las discusiones familiares por cosas simples. Cuentas, trabajo, futuro. Su padre había sido técnico industrial. Su madre, costurera. Desde joven aprendió que el conocimiento práctico era una forma de supervivencia. Mientras otros soñaban con dinero rápido, Héctor se obsesionó con entender cómo funcionaban las cosas. Estudió química aplicada en un instituto técnico. No era un genio académico ni un soñador. Era constante, preciso. De esos estudiantes que no llaman la atención, pero que siempre terminan resolviendo los problemas que nadie más puede. Se casó joven, tuvo 2 hijos, y durante años su mayor preocupación fue pagar el arriendo a tiempo y asegurar que en casa no faltara nada. Trabajó en laboratorios legales, pequeñas industrias, plantas improvisadas. El salario nunca fue alto, pero era estable, hasta que dejó de serlo. La crisis económica golpeó con fuerza. Contratos cancelados. Empresas cerrando de la noche a la mañana. Héctor pasó meses buscando trabajo. Cada entrevista terminaba igual. Te llamamos. Nadie llamaba. Los ahorros se agotaron. Las discusiones en casa aumentaron. No por falta de amor, sino por miedo. Fue entonces cuando apareció el primer contacto. No llegó con amenazas. No llegó con armas. Llegó como llegan las oportunidades peligrosas, disfrazadas de solución. Un antiguo conocido del mundo técnico le habló de un trabajo temporal, bien pagado, sin demasiadas preguntas. No mencionó nombres. No explicó el destino final. Solo dijo algo que se le quedó grabado a Héctor. Es química. Nada más, y pagan en efectivo. La primera vez dudó. Sabía que en Medellín, en esa época, el efectivo nunca era una buena señal. Pero también sabía que el refrigerador estaba vacío y que sus hijos no entendían de principios morales cuando tenían hambre. Aceptó. El primer trabajo fue casi decepcionante de lo simple que parecía. Ajustes, control de calidad, supervisión de procesos. Nada que no hubiera hecho antes. El lugar era aislado, vigilado, pero nadie le habló de violencia. Nadie lo amenazó. Nadie le mostró armas. Cuando terminó, le pagaron una suma que superaba varios meses de su salario anterior. Esa noche no durmió. No por culpa, sino por incredulidad. Se dijo a sí mismo que sería la última vez, que solo necesitaba estabilizarse, que no estaba haciendo daño directo a nadie, que era temporal. La segunda vez fue más rápida, mejor organizada, más dinero. La tercera, ya no fue él quien llamó. Y sin darse cuenta, algo empezó a cambiar. No en el laboratorio, nuevas reglas, sino en su entorno, nuevos silencios, nuevas miradas. Le pidieron que no comentara nada, ni siquiera con su esposa. No era una orden explícita, era una sugerencia cargada de peso. Héctor empezó a entender que no estaba trabajando para una empresa, sino para una estructura, y que en esa estructura, salir no era una decisión individual. Nunca vio a Pablo Escobar. Nunca habló con él, pero empezó a sentir su presencia de la misma forma en que se siente una tormenta antes de que caiga. No se ve, pero lo cambia todo. Los pagos aumentaron, las exigencias también. Ya no se trataba solo de hacer bien su trabajo, sino de no cometer errores, de no preguntar, de no intentar desaparecer. Una noche, mientras contaba el dinero sobre la mesa de su cocina, su esposa lo miró en silencio. No preguntó de dónde venía. No hacía falta. Ambos entendían que algo se había salido de control,
pero también entendían que devolver ese dinero no devolvería el tiempo ni borraría lo que ya sabía. Héctor no se sentía poderoso, no se sentía rico, se sentía atrapado. Y ese fue el verdadero inicio de su historia. Porque en el mundo de Pablo Escobar, no todos entraban por ambición. Algunos entraban por necesidad y ya no encontraban la salida. Si llegaste hasta aquí, acompáñanos suscribiéndote al canal. Estas historias no siempre se cuentan desde los titulares, sino desde las vidas que quedaron atrapadas en silencio. Al principio, Héctor seguía creyendo que tenía el control, que aquello era solo una etapa, que, en cuanto reuniera lo suficiente, podría decir que no, y desaparecer. Pero el dinero tiene una forma peligrosa de reorganizar la realidad. Los pagos comenzaron a llegar con una regularidad inquietante, siempre puntuales, siempre en efectivo, siempre más altos. Ya no hablábamos de ayuda temporal, sino de cifras que Héctor jamás había visto juntas. Con ese dinero pagó deudas, cambió el carro, mejoró la casa. Su familia empezó a respirar con alivio, aunque sin entender del todo el origen de esa repentina estabilidad. Y eso era parte del problema. Porque mientras su vida mejoraba por fuera, su margen de maniobra se reducía por dentro. El trabajo también cambió. Los laboratorios ya no eran improvisados, eran instalaciones más grandes, mejor protegidas, más eficientes. Héctor empezó a notar que no estaba rodeado solo de técnicos, sino de hombres armados, silenciosos, atentos a cada movimiento. Nadie lo vigilaba abiertamente, pero tampoco hacía falta. La sensación era clara, todo estaba siendo observado. Las instrucciones comenzaron a ser más precisas. No solo se trataba de producir, sino de cumplir con estándares exactos. Pureza, consistencia, tiempos. No había espacio para errores. Un fallo no significaba perder dinero, significaba romper una cadena demasiado grande. Y Héctor entendía algo que lo inquietaba profundamente. Si su trabajo era tan importante, su salida era igual de peligrosa. Intentó plantearse irse. Lo pensó muchas veces, calculó números, fechas, excusas, pero cada vez que imaginaba la conversación final, aparecía la misma pregunta. ¿Qué pasa con todo lo que ya sabes? No hacía falta que nadie se lo dijera. En el mundo en el que estaba metido, el conocimiento era una carga. Y cuanto más aprendía, más pesado se volvía. Un día, durante una jornada particularmente larga, uno de los hombres que custodiaban el lugar se acercó y, sin mirarlo directamente, soltó una frase que no parecía una amenaza, pero lo era. «Aquí nadie es imprescindible», dijo. «Pero algunos son difíciles de reemplazar». Héctor no respondió. No hacía falta. Desde ese momento empezó a trabajar con una disciplina casi obsesiva. Revisaba cada proceso 2 veces. Dormía poco. Pensaba constantemente en posibles fallos. No por ambición, sino por supervivencia. El dinero dejó de ser una motivación. Se convirtió en un recordatorio constante de que ya no estaba libre. En casa, el ambiente se volvió extraño. Su esposa percibía el cambio. Héctor ya no era el mismo. Se sobresaltaba con ruidos. Evitaba hablar del trabajo. Contaba el dinero con una seriedad que no coincidía con alguien feliz. A veces se quedaba mirando fijamente a sus hijos, como si intentara memorizar sus rostros. Ella le preguntó una vez, con voz baja, si estaban en problemas. Héctor no respondió con palabras. Solo asintió levemente. Fue entonces cuando comprendieron, sin decirlo, que ya no se trataba de ganar más o menos, sino de no llamar la atención, de no hacer preguntas, de no cometer errores, de no intentar romper el vínculo. Con el tiempo, Héctor empezó a escuchar nombres, no directamente, pero lo suficiente para entender la magnitud de lo que estaba ayudando a sostener. El nombre de Pablo Escobar no se pronunciaba con frecuencia, pero flotaba en el aire como una sombra constante. No hacía falta mencionarlo. Todos sabían para quién trabajaban realmente. Y con ese entendimiento llegó el miedo real. No el miedo inmediato,
violento, sino el miedo lento, profundo, que se instala en el pecho y no se va. Héctor sabía que no era sicario, sabía que no tomaba decisiones estratégicas, pero también sabía algo peor. Sin su trabajo, muchas cosas no funcionarían. Y eso lo colocaba en una posición incómoda, peligrosa, silenciosa. Una noche, al salir del laboratorio, notó que lo seguían. No de forma descarada. Un carro a distancia. Luces conocidas. No pasó nada. Nadie lo detuvo. Nadie lo confrontó. El mensaje era claro. Sabemos dónde estás. Desde entonces, dejó de pensar en irse. Empezó a pensar Porque en en el cómo mundo durar. del cartel de Medellín había algo peor que entrar, Y era intentar salir cuando ya no eras un desconocido. Si esta historia te mantiene atento, suscríbete al canal. Aquí seguimos contando las historias que no aparecen en los archivos oficiales. Hasta ese momento, el miedo de Héctor había sido abstracto. Una sensación constante, una presión invisible que se sentía en el pecho, pero que no tenía rostro. Era el miedo a cometer errores, a saber demasiado, a estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Eso cambió el día en que el laboratorio recibió una visita inesperada. No fue anunciada. No hubo llamadas previas. No hubo explicaciones. Simplemente, un vehículo llegó al lugar en un horario distinto al habitual. Los hombres que custodiaban la entrada cambiaron de postura. Nadie habló más de lo necesario. El ambiente, que ya era tenso, se volvió extrañamente silencioso. Héctor lo notó de inmediato. El hombre que entró no vestía bata ni ropa de trabajo. No llevaba documentos ni herramientas. Caminaba despacio, sin prisa, como alguien que no necesita demostrar autoridad, porque la autoridad lo precede. No gritó. No preguntó nada en voz alta. Solo observó. Héctor no necesitó que nadie le dijera quién era. Había escuchado su nombre en susurros, siempre acompañado de silencios incómodos. Uno de los sicarios más cercanos al círculo de Pablo Escobar. No un ejecutor cualquiera, sino alguien que representaba el orden interno del cartel, la frontera entre lo técnico y lo violento. El hombre recorrió el laboratorio con calma. Miró las mesas, los equipos, los procesos. No tocó nada. No interrumpió a nadie. Su mirada era suficiente para hacer sentir a todos expuestos, incluso sin haber hecho nada mal. Cuando pasó cerca de Héctor, se detuvo apenas unos segundos. No le habló directamente. No hizo preguntas, solo dijo una frase corta, casi casual. Que esto siga funcionando como hasta ahora. Nada más. Pero en esas pocas palabras estaba todo. No era una sugerencia. No era una recomendación. Era una confirmación. Héctor entendió con una claridad brutal que su trabajo había dejado de ser simplemente necesario. Ahora era vigilado desde arriba. Ya no respondía solo a intermediarios ni a administradores. Respondía, indirectamente, al corazón mismo del cartel. Ese día, cuando el hombre se fue, nadie respiró con alivio. Nadie celebró. Todos volvieron a sus puestos con una sensación nueva. La certeza de que ya no había margen para desaparecer. A partir de entonces, las condiciones cambiaron. Los controles fueron más estrictos. Los horarios, más largos. Las revisiones, más frecuentes. Héctor empezó a recibir instrucciones que no venían acompañadas de explicaciones. Simplemente se esperaba que las cumpliera. Y siempre lo hacía. No porque quisiera, sino porque entendía lo que estaba en juego. En casa, el impacto fue evidente. Héctor se volvió más callado, más distante. Evitaba salir. Evitaba visitas. Evitaba cualquier cosa que alterara la rutina. Su esposa notó que ya no hablaba de planes futuros. No hablaba de vacaciones. No hablaba de cambiar de ciudad. Vivían en modo supervivencia, aunque nadie lo dijera en voz alta. Una noche, mientras cenaban,
Su hijo menor le preguntó por qué ya no sonreía como antes. Héctor no supo qué responder, porque ¿cómo explicarle que el miedo ya no era una emoción, sino un estado permanente? El dinero seguía llegando, más que nunca, pero ya no traía alivio. Cada pago parecía un recordatorio de que la relación no era laboral, sino contractual sin salida. No había renuncia posible. No había despido. Solo continuidad. Héctor empezó a darse cuenta de algo inquietante. El cartel no necesitaba decirle que no podía irse. El sistema estaba diseñado para que él mismo lo entendiera, para que, incluso sin amenazas explícitas, supiera que cualquier intento de ruptura tendría consecuencias. Y lo más aterrador no era lo que le pudiera pasar a él, era pensar en su familia. Ese pensamiento se convirtió en su ancla, y también en su prisión. Desde aquel día, cada vez que entraba al laboratorio, Héctor ya no veía solo equipos y procesos. Veía la estructura completa, el dinero, la violencia implícita, el nombre de Pablo Escobar flotando sobre todo, sin necesidad de ser pronunciado. Comprendió que no estaba atrapado por una persona, sino por un imperio, y que, en ese imperio, incluso los hombres que nunca dispararon un arma podían quedar atrapados para siempre. Si esta historia te mantiene atento, acompáñanos suscribiéndote al canal. Aquí seguimos contando las historias que el poder intentó mantener ocultas. Con el paso de los meses, Héctor dejó de contar el tiempo en semanas o pagos. Empezó a medirlo en señales, pequeños cambios que, para cualquiera fuera de ese mundo, pasarían desapercibidos, pero que para él significaban una sola cosa. El margen se había cerrado por completo. Las rutas hacia el laboratorio cambiaron. Los turnos se volvieron impredecibles. Los hombres que custodiaban el lugar ya no eran los mismos. No era caos, era control. Héctor comprendió que el sistema no se sostenía solo con miedo, sino con incertidumbre calculada. Nadie le decía exactamente qué iba a pasar mañana, pero todos sabían que cualquier desviación tenía consecuencias. Y eso era suficiente para mantener a todos en línea. Una tarde, mientras revisaba un lote, notó algo distinto. No un error técnico, sino una decisión tomada sin consultarlo. Ajustes en el proceso que no habían pasado por él. Por primera vez, alguien había tocado su trabajo sin pedir permiso. No lo confrontó. No preguntó. Pero lo entendió. Ya no era solo indispensable, ahora también era reemplazable. Esa noche volvió a casa con una sensación extraña, como si algo se estuviera cerrando lentamente a su alrededor. Su esposa lo notó. Le preguntó si podían irse unos días, visitar a un familiar fuera de la ciudad. Héctor negó con la cabeza sin pensarlo demasiado. No era prudente. No ahora. Tal vez nunca. Ella no insistió. Ambos sabían que había preguntas que era mejor no formular. Poco después ocurrió algo que terminó de quebrar cualquier ilusión de salida. Un compañero del laboratorio, uno de los pocos con los que Héctor había construido una relación de confianza, dejó de aparecer. No hubo avisos. No hubo explicaciones. Simplemente, su puesto quedó vacío. Nadie lo mencionó. Nadie preguntó por él. Héctor entendió el mensaje con una claridad aterradora. En ese mundo, desaparecer no era un evento extraordinario, sino una herramienta. Desde entonces, cada decisión que tomaba estaba guiada por una lógica simple. No destacar, no fallar, no resistir. Ya no se trataba de ganar dinero ni de proteger su carrera, se trataba de mantenerse invisible dentro de una estructura gigantesca. El nombre de Pablo Escobar empezó a aparecer con más frecuencia, aunque nunca de forma directa. No como una persona, sino como una presencia omnipresente. Todo funcionaba en su nombre. Todo se justificaba por su imperio. Y todos entendían que cualquier cosa que se construyera allí no era un favor, sino una obligación.
Héctor empezó a sentir que su vida se dividía en dos mundos que no podían tocarse. En uno, era padre, esposo, vecino. En el otro, era una pieza silenciosa de una maquinaria que no perdonaba errores. El problema era que ambos mundos existían en el mismo cuerpo, en la misma mente. Dormía mal, soñaba poco, pensaba demasiado. Y sin embargo, cada mañana volvía al laboratorio, porque quedarse quieto era más seguro que intentar escapar. Una madrugada, mientras revisaba documentos, encontró algo que no debía estar allí. Un registro que mostraba su nombre asociado a decisiones que nunca había tomado. No eran errores, eran huellas, pruebas silenciosas de que su participación estaba siendo documentada, no para protegerlo, sino para atarlo. Ese fue el momento exacto en que comprendió que ya no trabajaba por dinero, ni siquiera por miedo inmediato. Trabajaba porque su salida ya estaba escrita de antemano. La estructura había aprendido algo con los años. No hacía falta matar a todos. Bastaba con hacerlos parte del sistema, de tal forma que salir se volviera más peligroso que quedarse. Héctor cerró el documento. Apagó la luz. Se quedó sentado unos minutos en silencio absoluto. Pensó en sus hijos, en la vida que había tenido antes, en lo fácil que fue decir sí la primera vez, y en lo imposible que se había vuelto decir no. Desde ese día, dejó de pensar en el futuro. Vivía en un presente constante, calculado, contenido. Sabía que cualquier intento de romper el equilibrio podía arrastrar a personas que no tenían nada que ver con sus decisiones. Ese era el verdadero control del cartel. No necesitaba cadenas visibles. La responsabilidad se convertía en la prisión. Y así, sin disparos ni amenazas explícitas, Héctor cruzó el último umbral. El que separa a quien todavía cree que puede salir, de quien ya sabe que no hay retorno. Si esta historia te mantiene en tensión, suscríbete al canal. Seguimos revelando las piezas invisibles del imperio que pocos se atreven a contar. Con el tiempo, Héctor dejó de preguntarse cuándo terminaría todo. Esa pregunta ya no tenía sentido. Aprendió a vivir en un estado intermedio, donde los días se parecían demasiado entre sí y el futuro era una idea incómoda. El laboratorio seguía funcionando. Los pagos seguían llegando. Las órdenes seguían cumpliéndose. Y sin embargo, algo había cambiado de forma definitiva. Ya no sentía miedo constante. Sentía resignación. Había comprendido la regla más cruel del mundo de Pablo Escobar. No todos los que entraban morían. Pero tampoco todos podían volver a ser libres. Algunos simplemente quedaban suspendidos, atrapados en una vida que ya no les pertenecía del todo. Nunca volvió a ver al sicario que visitó el laboratorio. Nunca hizo falta. Su presencia había cumplido su función. Desde entonces, Héctor sabía exactamente hasta dónde podía pensar y hasta dónde no. Aprendió a no recordar demasiado y a no proyectarse hacia adelante. Vivía en el presente porque era el único lugar relativamente seguro. Con el paso de los años, el nombre de Pablo Escobar empezó a aparecer en las noticias con una intensidad nueva. Persecuciones, atentados, operativos. El imperio comenzaba a agrietarse. Para muchos, eso significaba esperanza. Para Héctor significaba incertidumbre absoluta, porque cuando un imperio cae, no siempre libera a quienes están dentro. A veces, los entierra con él. Héctor entendía que, si todo terminaba de forma abrupta, nadie vendría a decirle que ya podía irse a casa. No habría certificados de inocencia. No habría cierre oficial. Solo quedarían los recuerdos y el conocimiento acumulado. Ese era el verdadero castigo. Cuando finalmente llegó la noticia que cambiaría la historia de Colombia, la muerte de Pablo Escobar, Héctor no celebró. No lloró, no sintió alivio inmediato. Sintió algo mucho más complejo. Vacío.
porque el hombre que había condicionado su vida sin conocerlo ya no existía, pero el sistema que había creado seguía respirando en silencio. Durante meses, Héctor vivió esperando que alguien tocara la puerta, que alguien le preguntara, que alguien le pidiera cuentas. Pero eso nunca ocurrió. El laboratorio cerró. Las rutas cambiaron. Los nombres se diluyeron. Y él quedó ahí, intacto, pero marcado. Volvió a trabajar en lo que pudo, en lugares pequeños, anónimos. Nunca volvió a usar su nombre completo. Nunca habló de su pasado. Nunca contó la historia ni siquiera a sus hijos. Entendió que algunas verdades no liberan, solo reviven el peligro. Hoy, Héctor es un hombre mayor. Camina despacio. Habla poco. Nadie que lo cruce en la calle imaginaría que, durante años, fue una pieza clave, aunque invisible, del imperio criminal más poderoso del siglo XX. Nunca fue sicario. Nunca fue socio. Nunca fue un hombre violento. Pero fue alguien que supo demasiado. Y en el mundo de Pablo Escobar, saber demasiado tenía un precio que no siempre se pagaba con sangre, sino con silencio, aislamiento y una vida reducida a la discreción absoluta. Esta no es una historia de héroes ni villanos, es una historia de decisiones pequeñas que se volvieron irreversibles, de cómo el poder no solo destruye a quienes lo buscan, sino también a quienes lo rodean sin quererlo, porque el verdadero alcance del imperio de Escobar no se midió solo en muertos, dinero o territorios, se midió en la cantidad de vidas que quedaron atrapadas sin aparecer en ninguna lista. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal. Estas historias no buscan glorificar el crimen, sino mostrar el precio real que deja en quienes quedaron atrapados en su sombra.